Un dragón no piensa como un humano. Sus emociones, su lógica y sus decisiones brotan de una mente antigua, moldeada por la soledad, el orgullo y un instinto cazador. En este cuarto vídeo de la saga de los dragones, exploraremos su visión del mundo, su percepción del tiempo, cómo gestionan sus impulsos y qué les empuja a actuar. También veremos cómo entienden la moral, especialmente en el caso de los dragones metálicos, cuya voluntad de hacer el bien no siempre responde a criterios humanos. Porque para entender a una criatura tan poderosa, primero hay que comprender lo que la impulsa. Como siempre, tenéis todas las fuentes en la descripción. Y hablando de dragones, ¿os gustaría tener uno como este en vuestra mesa? Gracias a mi colaboración con Minis VLC, podéis conseguirlo con descuento hasta que termine octubre. Imprimen miniaturas en resina con un acabado espectacular. Si queréis saber más, os hablé de cómo trabajan en el vídeo sobre la anatomía de los dragones. Tenéis el formulario de contacto y el código promocional en la descripción. Si los usáis, estaréis apoyando directamente al canal. No os lo perdáis. Por cierto, para quienes no me conozcáis, Multiverso Extendido es un canal de lore centrado en Dungeons & Dragons, especialmente en los Reinos Olvidados, el mismo mundo donde se ambienta Baldur's Gate 3, aunque también he explorado otras ambientaciones como Dragonlance, Spelljammer o Planescape. Si queréis apoyar el canal, podéis haceros Patreons o miembros. Últimamente estoy ofreciendo acceso anticipado a los vídeos y tengo en mente contenido exclusivo adicional. Y si no podéis o no queréis apoyar económicamente, darle al like, suscribiros o compartir el vídeo también me ayuda muchísimo. Dicho esto, comenzamos. Visión del mundo. Comprender a los dragones exige algo más que estudiar sus habilidades o su fuerza. Estas criaturas, longevas e inteligentes, poseen una forma de pensar profundamente distinta a la de los humanoides. No es que carezcan de moralidad, sino que su perspectiva del bien, del mal y del deber nace de escalas de tiempo, prioridades vitales y estructuras mentales que no se ajustan a las normas sociales comunes. En términos de juego, D&D establece una distinción clara. Los dragones cromáticos tienden al mal y los metálicos al bien. Esta división refleja su comportamiento general, así como la forma en que las culturas del multiverso los perciben. Sin embargo, incluso dentro de estos patrones, existen grandes excepciones. Hay dragones cromáticos que actúan con nobleza y metálicos capaces de actos egoístas, crueles o incluso tiránicos. La quinta edición no niega esta complejidad, pero mantiene un patrón claro. Los dragones cromáticos suelen representarse como enemigos y los metálicos como aliados, tanto en las descripciones narrativas como en el diseño de aventuras y encuentros. Sin embargo, esa distinción entre el bien y el mal no refleja cómo los propios dragones entienden su forma de ser. Aunque muchos dragones cromáticos actúan como tiranos, no lo hacen creyéndose un villano, sino porque están convencidos de que su derecho a dominar es natural e incuestionable. Del mismo modo, los dragones metálicos, que protegen a otras criaturas, no lo hacen por deber moral, sino porque ven en esa decisión una expresión auténtica de su identidad. Así, un dragón no se ve a sí mismo como bueno o malo en términos humanoides, se ve como un dragón, una criatura de poder, de legado, de voluntad. Sus acciones pueden coincidir con ideales morales conocidos, pero esos ideales no son impuestos desde fuera, son evaluados, asumidos o descartados según los valores que cada dragón ha construido para sí mismo a lo largo de siglos de existencia. Esta forma de ver el bien y el mal no nace del capricho, sino de varios factores, entre ellos su propia escala de tiempo. Y es que para entender un dragón, primero hay que entender cómo experimenta el paso de los siglos. El elemento más importante que moldea la mentalidad de un dragón es el tiempo, no como un enemigo que se agota, sino como un recurso inabarcable que se extiende ante ellos sin fin. Los dragones no tienen ningún deseo de vivir el momento, disponen de una vastísima reserva de momentos y no les preocupa el tiempo perdido. Si hay algo que les sobra es precisamente eso, tiempo. Por eso no sienten prisa alguna. Hablar de que un dragón puede vivir miles de años resulta sencillo en principio, pero entender el verdadero significado de esa longevidad requiere de una reflexión más profunda. Una vida de múltiples milenios significa ver surgir y caer imperios, observar cómo naciones enteras aparecen y desaparecen con la misma ligereza con la que un humano recuerda las estaciones. Para una criatura así, no hay urgencia que valga salvo que su vida o la de aquellos a quienes valora corra peligro inmediato. A menos que el contexto lo exija, incluso las decisiones más simples son objeto de análisis prolongado. La posibilidad de construir múltiples rutas, calcular consecuencias lejanas y prever giros futuros de los acontecimientos no es una muestra de lentitud, sino de una forma de inteligencia optimizada para el paso del tiempo.
Donde los humanoides ven una ventana de oportunidad efímera, los dragones ven un tablero que se reorganiza con los siglos. Incluso los menos inteligentes entre su especie buscan formas de ejercitar la mente. Resolver enigmas es una de sus actividades favoritas, aunque el tipo de acertijo que les atrae depende de su naturaleza. Algunos, como los dragones de bronce o cobre, prefieren desafíos intelectuales o que no requieran violencia. Otros, como los dragones rojos o azules, se deleitan con intrigas más oscuras. Planear cómo saciar su codicia, derrotar a sus rivales o someter a otras criaturas. Muchos eruditos creen que su innato talento para la magia se debe, en parte, a estos juegos mentales con los que se entretienen constantemente. Sin embargo, esta perspectiva a largo plazo no significa pasividad. En situaciones de emergencia, los dragones pueden actuar con sorprendente rapidez y brutal eficiencia. Pero si no hay presión inmediata, pueden tomarse décadas para decidir un curso de acción, incluso regresar a una negociación generaciones después, cuando su interlocutor original ya ha muerto y solo quedan descendientes. Algunos dragones reanudan conversaciones olvidadas por siglos como si apenas hubieran pasado unos días, mientras que otros, si han sido ofendidos, devuelven el agravio siglos más tarde, arrasando ciudades cuyos habitantes ya ni recuerdan la causa original. Aunque no comparten la necesidad humanoide de estimulación constante, incluso los dragones se acaban aburriendo tras décadas o siglos de relativa inactividad. Algunos se sumergen en el estudio de rituales místicos no solo por el poder que brindan, sino por el reto intelectual. Otros resuelven acertijos, se dedican a estudiar historia o religión o incluso provocan conflictos deliberadamente solo para entretenerse. Hay quienes cultivan múltiples disciplinas por puro hastío o se vuelven religiosos, participando en ritos y celebraciones como un pasatiempo más que por verdadera devoción. Otra comparación entre dragones y humanoides. Un aventurero humanoide suele perseguir fama y fortuna en 3 etapas: la adolescencia, la adultez y la madurez. Incluso un elfo, por longeva que sea su raza, intenta concentrar la mayoría de sus logros vitales en esos tramos. En cambio, un dragón, por deseo y por necesidad, persigue la gloria desde que rompe el cascarón hasta que finalmente cede ante el desgaste del tiempo. Dado que sus actividades vitales se extienden a lo largo de siglos, sus pausas entre gestas y empresas pueden durar décadas enteras. Si un dragón se uniera a un grupo de aventureros, tal vez mantendría el interés durante 1 o 2 misiones. Después, algo más captaría su atención y se marcharía durante años. Al regresar, sus antiguos compañeros probablemente estarían retirados o muertos por la edad. El dragón, sin embargo, seguiría joven y vigoroso, fortaleciéndose con cada año que pasa. Aunque podría sentir tristeza por la pérdida, pronto volvería a centrarse en nuevos retos. Esta longevidad es, probablemente, la fuente principal de su vanidad y arrogancia. Un solo dragón puede contemplar generaciones enteras de criaturas efímeras nacer, envejecer y morir. ¿Cómo podrían considerarlas sus iguales? Mientras esas criaturas se desvanecen sin apenas resistencia, el dragón sigue creciendo en poder y conocimiento. Contempla cómo otros sucumben al paso del tiempo mientras él lo desafía. Con semejante perspectiva, no es de extrañar que muchos dragones se consideren la cúspide misma de la creación. Entre los dragones cromáticos, esta visión se acentúa más, reforzando un sentimiento de arrogancia natural. Si el paso del tiempo demuestra que todo lo ajeno acaba desmoronándose, ¿por qué habrían de tomar en serio las opiniones o necesidades de criaturas tan efímeras como los humanoides? La fugacidad de una vida humana se compara, para ellos, con la de un roedor en ojos de un humano. Esa falta de conexión emocional con seres de breve longevidad explica en parte su indiferencia, su crueldad ocasional y su capacidad para cometer atrocidades sin remordimiento. Los dragones metálicos no son más propensos que otros dragones a lanzarse a una empresa sin haberla meditado con detenimiento. Como criaturas que viven siglos, disfrutan la oportunidad de analizar a fondo cualquier asunto, diseccionándolo con su vasto intelecto. Su objetivo es identificar todas las formas posibles de dominar la situación, obtener beneficio o ambas cosas a la vez. Siempre que su vida o la de aquellos a quienes aprecian no esté en peligro inmediato, no hay fuerza que pueda apresurarlos. Pueden mantenerse absortos en sus pensamientos incluso mientras realizan tareas cotidianas, atentos a amenazas pero ajenos al entorno inmediato. Mientras caminan, vuelan o reposan, sus mentes calculan ventajas, riesgos y estrategias de respaldo. Cuando finalmente toman una decisión, no solo han elaborado un plan de acción, han previsto obstáculos, preparado contingencias y considerado múltiples rutas. Incluso sus relaciones, diplomáticas, comerciales o personales, se planifican como si fueran batallas silenciosas. Cuando un dragón metálico joven o adulto se topa con un enemigo ancestral, como un dragón cromático, toda previsión puede desvanecerse en un instante. Es probable que se vea inmerso en una pelea incluso antes de valorar si tiene posibilidades reales de ganar el combate. Esto es algo que forma parte de sus impulsos, de los que voy a hablar enseguida. Impulsos y mentalidad. Una de las mayores diferencias entre dragones y humanoides en lo que respecta a sus procesos mentales es esta: los dragones son depredadores. Un dragón puede ser sabio, sacerdote,
amante del arte, coleccionista de tesoros o incluso político ambicioso, pero estas son identidades secundarias. Es, ante todo, un cazador que puede tener otros intereses. No es un estudioso líder que caza de vez en cuando. Si no fuera por su capacidad de hablar y su inteligencia, un dragón se parecería más a un lobo, un tigre o una serpiente que a un humano. Prácticamente, todo lo que define su comportamiento, cada acción, cada peculiaridad de su personalidad, deriva en parte de esa naturaleza depredadora. La elección de su guarida se basa tanto en razones defensivas como en asegurar una zona de caza adecuada. Incluso su necesidad de adquirir un tesoro exige afilar sus habilidades de combate. Debe localizarlo, obtenerlo y protegerlo. Su arrogancia tampoco es gratuita. No solo ve al resto de criaturas como inferiores, sino como posibles presas. Este trasfondo se manifiesta con especial crudeza en los dragones cromáticos. Cuando uno de ellos accede a dialogar con humanoides, lo hace desde una posición de superioridad absoluta. No solo cree estar tratando con seres inferiores, en su fuero interno sabe que bien podría devorarlos en cualquier momento. La posibilidad de hacer desaparecer al emisario y reiniciar las conversaciones con sus descendientes rara vez desaparece de su mente. Por ello, cuando toleran la negociación, esperan gratitud. Desde su perspectiva, ya han hecho un favor permitiendo que los demás sigan respirando. En el otro extremo del espectro, los dragones metálicos se esfuerzan por mantener relaciones más diplomáticas con los pueblos humanoides, pero esa fachada de sabiduría y contención no debe engañar a nadie. Su temperamento puede ser tan inflamable como el de cualquier dragón rojo. Aunque elijan la vía pacífica por pragmatismo o convicción, su paciencia tiene un límite. Basta una ofensa acumulada, un tributo mezquino, una violación reiterada de su territorio o una falta de respeto persistente para despertar su cólera ancestral. Cuando su orgullo se ve herido, la respuesta puede parecer desproporcionada desde una perspectiva humanoide. La muerte de un hijo a manos de un furtivo puede llevar a arrasar toda una aldea. La grosería de un diplomático puede hacer caer a un reino en desgracia. Para el dragón, no se trata solo de un agravio aislado, sino de la gota que colma el cáliz de generaciones de desprecios. Esa misma mentalidad depredadora también condiciona sus impulsos más básicos, desde la necesidad de compañía hasta la forma en que cazan, se reproducen o eligen su refugio. Los dragones son criaturas cuyas necesidades y deseos básicos difieren radicalmente de los humanoides. Aunque ambas especies comparten ciertos impulsos fundamentales, como la alimentación, la reproducción o la búsqueda de refugio, estos se manifiestan de formas profundamente distintas. Comprender estos impulsos es clave para entender la psicología dracónica. Los dragones no sienten la necesidad de agruparse, conversar o formar lazos emocionales constantes. La mayoría vive en soledad durante décadas, sin que ello les genere incomodidad. A diferencia de los humanoides, que encuentran seguridad y bienestar en la compañía, un dragón se siente más seguro cuando está solo. Incluso las parejas dracónicas más afectuosas y monógamas suelen compartir apenas algunos años cada varias décadas. Si permanecen demasiado tiempo juntos, sus instintos territoriales se reactivan y provocan tensión. Un proverbio dracónico resume bien esta idea. El amor se alimenta mejor con fronteras. Esta inclinación al aislamiento explica por qué los dragones suelen ver con recelo la expansión de asentamientos humanoides en sus dominios. Sencillamente, no comprenden por qué una aldea no puede trasladarse si invade su territorio, o por qué necesita seguir creciendo. Tampoco entienden la obsesión por la comodidad. Para un dragón, el clima, la altitud o la orografía son irrelevantes. Su cuerpo es resistente, sus sentidos táctiles están poco desarrollados y rara vez experimentan incomodidad real. La idea de elegir una ubicación por su agradabilidad puede parecerles absurda, aunque, evidentemente, cada linaje tiene sus gustos y preferencias. En cuanto a la caza, todos los dragones son depredadores de largo alcance. Pueden recorrer decenas de kilómetros en busca de una sola presa, impulsados tanto por la necesidad como por el deseo de demostrar su superioridad. En esto, metálicos y cromáticos no se diferencian tanto. Sin embargo, los dragones metálicos experimentan un impulso instintivo aún más particular, del que os he hablado antes hablando sobre su perspectiva del tiempo, una hostilidad innata hacia los cromáticos. Este odio profundo y visceral empuja incluso a los más racionales a lanzarse al combate contra cualquier dragón cromático que detecten, aun si ello pone su vida en peligro. No lo hacen por orgullo o por una causa externa. Su mente considera que eliminar a un enemigo cromático, incluso a costa de la propia muerte, es un sacrificio justificable. Este impulso es especialmente intenso en dragones jóvenes y adultos metálicos, lo que a menudo los lleva a subestimar a sus oponentes o a enfrentarse a enemigos más poderosos de lo que pueden manejar. Por contraste, los dragones cromáticos, aunque sienten un impulso similar hacia los metálicos, tienden a ser más cautos, viven en un mundo que los rechaza y esa desconfianza les obliga a escoger sus batallas con más cuidado.
Todo dragón, al encontrarse con una criatura nueva, evalúa de inmediato cuánta resistencia ofrecería en combate. Este impulso es automático, incluso en conversaciones pacíficas. Su instinto cazador impregna el lenguaje corporal y guía sus reacciones. Analizan a los demás como un humano inspeccionaría fruta en el mercado, para determinar si deben mostrarse dominantes, adoptar una actitud sumisa o recurrir a la manipulación. Ocultar el verdadero poder puede ser una táctica útil. Un dragón intrigado podría poner a prueba al interlocutor con un movimiento repentino o un duelo simulado. Esa forma de evaluar constantemente a quienes le rodean no es una mera estrategia social, nace de su mentalidad depredadora, profundamente arraigada. Instinto, orgullo y furia dracónica. La inmensa mayoría de los dragones se perciben a sí mismos como criaturas superiores, más poderosos, más inteligentes, más dignos de poseer riquezas y territorios, y en definitiva, más importantes que cualquier otra forma de vida mortal. Esta convicción no es una creencia adquirida, sino un hecho fundamental para su identidad, una verdad interior que conocen desde su nacimiento y que moldea cada aspecto de su comportamiento. Desde el punto de vista humano, esta actitud resulta arrogante. Sin embargo, para un dragón no se trata de soberbia, sino de un estado natural. Pretender lo contrario sería como pedirle al fuego que no queme, o al viento que no sople. Esta percepción de superioridad impregna todas sus interacciones, tanto con otras razas como entre ellos mismos. Los dragones cromáticos, en particular, conciben a los humanoides como los humanoides conciben a los animales, presas, sirvientes o a lo sumo mascotas. Incluso los más benévolos de entre ellos pueden mostrarse condescendientes, devorar viajeros sin remordimientos o apropiarse de objetos ajenos sin sentir que están cometiendo una injusticia. Así es el orden natural para ellos. Un dragón puede reconocer la utilidad o peligrosidad de un grupo de mortales y estar dispuesto a negociar, pero siempre lo hará desde una posición de autoridad implícita, convencido de que liderar o imponer su voluntad es su derecho innato. Cuando estas actitudes se proyectan hacia otros dragones, el panorama se vuelve aún más complejo. Un dragón cromático cree que todos los dragones son superiores al resto de criaturas, que los cromáticos están por encima de los demás linajes, que su propia variedad es superior dentro de los cromáticos y que él individualmente es más formidable que cualquier otro de su especie. Aunque reconozca el poder de dragones más ancianos, está convencido de que él lo superará cuando alcance dicha edad. Esta arrogancia natural, más que la codicia o la malicia, es la causa subyacente de la mayoría de los conflictos por territorio, presas o artefactos. Algunos dragones cromáticos no malignos manifiestan su prepotencia de forma protectora, considerando a los humanoides como seres frágiles a los que guiar, proteger o corregir. Pese a sus buenas intenciones, esta actitud puede derivar en una relación asfixiante, paternalista o incluso tiránica. Tales dragones actúan convencidos de que saben qué es lo mejor para los pueblos a los que observan desde lo alto, y no dudan en imponer sus decisiones con el argumento del bien común. Por su parte, los dragones metálicos raramente actúan movidos por impulsos destructivos o por un deseo irracional de acaparar riquezas. Su arrogancia toma otra forma, el deseo profundamente dracónico de ordenar el mundo según su propia visión. A diferencia de los cromáticos, que ven a las civilizaciones como fuentes de botín o comida, los metálicos ven en ellas estructuras que pueden ser mejoradas, protegidas o gobernadas. Algunos se convierten en sabios consejeros, defensores leales o guardianes silenciosos. Otros, más ambiciosos, se erigen como reyes, figuras mesiánicas o tiranos benevolentes. O no tanto. Incluso cuando no dominan directamente a otras razas, los dragones metálicos se vinculan a ellas de múltiples maneras. Algunos adoptan causas perdidas, otros se obsesionan con las artes arcanas o con la justicia, y no pocos tejen redes de influencia a lo largo de siglos, involucrándose en intrigas políticas y conflictos ideológicos. Si bien su actitud puede ser más sutil o menos destructiva que la de los cromáticos, el deseo de ejercer poder sobre el mundo sigue tan presente en ellos como el fuego de su aliento. La moral de los dragones metálicos. Los dragones metálicos han sido tradicionalmente presentados como los guardianes nobles entre los verdaderos dragones, pero su naturaleza moral ha sido interpretada de formas diversas a lo largo de las ediciones del juego. En la quinta edición se los describe como protectores del equilibrio, movidos por una noble curiosidad y un deseo de preservar el mundo, no por codicia, sino por la voluntad de custodiar conocimiento, historia y magia peligrosa. Ayudan a otras criaturas no por deber externo, sino porque su conciencia individual los lleva a considerar que el bien merece ser protegido. Aunque no obedecen códigos éticos humanoides, muchos de ellos sí veneran a Bahamut, el dragón de platino. Pero esta veneración no se basa en una fe impuesta, sino en la admiración voluntaria hacia un ideal que consideran valioso.
siguen a Bahamut no como clérigos, sino como espíritus afines, se identifican con su ejemplo de justicia, sabiduría y mesura, y hacen suyos esos principios en la medida en que resuenan con su identidad. Un dragón dorado puede actuar con rectitud y defender a los inocentes no porque una ley lo exija, sino porque ese comportamiento encarna lo que él mismo considera la verdadera nobleza dracónica. En tercera edición, su bondad se da por sentada, pero sin profundizar en las motivaciones que la sostienen. Es en cuarta edición donde esta imagen se deconstruye. Allí los dragones metálicos son retratados como criaturas eminentemente racionales, egocéntricas y calculadoras, que eligen no devorar humanoides más por utilidad y previsión que por compasión. Incluso los más justos, como los plateados, siguen principios elevados solo cuando estos coinciden con sus propios fines. Su generosidad no es espontánea, sino interesada y paciente. Algunos manuales llegan a explorar cómo serían estos dragones si abrazaran el mal, sin que ello suene del todo forzado. Este enfoque resulta particularmente útil para comprender a los dragones metálicos de Nerath o Points of Light, el mundo por defecto de la cuarta edición, y también a los dragones metálicos de Abeir, el mundo gemelo de Toril, donde la influencia de Bahamut es tenue o inexistente, y donde las estructuras sociales dracónicas priorizan el dominio y la supremacía. En ese contexto, el modelo de cuarta edición parece el más acorde. En resumen, los dragones metálicos encarnan una forma de bondad poderosa y autodefinida. No se rigen por dogmas ajenos ni obedecen por imposición divina, pero muchos han elegido proteger a los débiles, custodiar el mundo y fomentar civilizaciones. Son guardianes por voluntad, no por deber, nobles por elección, no por mandato. Y aunque su ayuda no siempre es incondicional, cuando actúan, lo hacen con la fuerza, la paciencia y la convicción de quienes han decidido ser mejores no por conveniencia y obligación, sino por convicción y grandeza. Ausencia de normas y presión social. Una diferencia fundamental entre los dragones y las criaturas humanoides es la falta de presión social en la vida dracónica. A diferencia de los pueblos civilizados, que siguen leyes, tabúes y costumbres por miedo al castigo o al juicio de sus iguales, los dragones no están sujetos a tales influencias. Siguen ciertas tradiciones si así lo desean, pero no sienten obligación de hacerlo ni son juzgados por sus pares. Incluso cuando entienden racionalmente por qué los humanoides actúan conforme a reglas sociales, no lo interiorizan de forma natural. Para ellos, la noción de que una comunidad entera moldee el comportamiento individual resulta ajena. Un dragón criado lejos de la sociedad verá con desconcierto que alguien no haga algo solo porque está mal visto. Solo aquellos que han convivido durante mucho tiempo con otras especies pueden llegar a comprender, aunque raramente compartir, ese tipo de normas. Los dragones no siguen reglas impuestas ni se ven forzados a actuar por presión social. Hacen lo que desean, cuando lo desean. Pero eso no significa que vivan aislados del todo. También se relacionan entre sí, forman alianzas, se enfrentan y en algunos casos llegan a construir algo parecido a una sociedad. En el próximo vídeo hablaremos de esas relaciones, de cómo marcan y defienden sus territorios, de las disputas entre ellos, del valor simbólico y mágico de sus tesoros, de cómo eligen y moldean sus guaridas, de los dioses a los que veneran y del idioma ancestral que comparten todos los linajes dracónicos. Y con esto llegamos al final del vídeo. Espero que ahora podáis entender mejor a los dragones y que esto os pueda ayudar a valorar mejor estas magníficas criaturas. Como siempre, si te interesa el contenido adicional, en Patreon tienes un podcast exclusivo donde comento las fuentes que he utilizado para esta saga y os hablo un poco sobre el proceso de investigación y escritura. Si te interesa, te invito a hacerte Patreon. Mientras tanto, te dejo en pantalla a quienes ya están apoyando el canal. Y si no puedes o no quieres apoyar económicamente, no pasa nada. Suscribirte, darle a like y compartir el vídeo también me ayuda muchísimo. ¡Hasta la próxima!